Y también con el permiso de nuestro Padre que está en los cielos, con el permiso de nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam, que la paz y la bendición sea sobre él, su familia, y con el permiso de nuestro pueblo Israel, que la paz y la bendición sea sobre nuestro pueblo, y que nos permita llegar a muchos días de independencia. Como saben, esta semana fue el día de la independencia de nuestro pueblo Israel. Y también con el permiso de ustedes quiero comenzar con la parashá de hoy. Y bueno, esta parashá tiene estas parashot tiene tantos mensajes que la verdad no sabía ni por dónde. Y ya cuando escogí un título, entonces dije, bueno, por aquí me voy a ir. Así que el título que lleva esta parashá es la máscara del milagro. La máscara del milagro. Y como es estas son unas parashot muy especiales porque tienen que ver con la pureza familiar, decía la Manitier, con la pureza espiritual de la persona. Entonces, detrás de todo esto hay milagros. Y le decía, ¿por qué le puse la máscara del milagro? Porque a veces no podemos ver el rostro de pero en realidad detrás de todo aparece un milagro. Aparece un milagro. Entonces, quisiera, sin antes continuar, decir la bendición que siempre decimos. Y decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizvotav betzibanu al divrei Torah. Amén. Bueno, decíamos que estas parashot, que lleva por el nombre Tazria y Metzorah. Entonces, dijimos que tiene que ver con la concepción, ya sea de un hijo o de una hija. Y la otra es tener o agarrar la lepra, adquirir lepra, ya fuera por varias razones. Entonces, Tazria literalmente significa concebir. Eso es lo que significa, concebir. Tazria, concebir. Y es interesante cómo enfatiza la Torá cuando nace un niño y cuando nace una niña, el proceso que se tiene que hacer y nos lleva a no solamente cuando se concibe un hijo o una hija, sino que también ahí entran lo que es el tema nidá y todas esas cosas. Entonces vamos a tratar de ver esta situación. Entonces, la parashá nos dice que después de dar a luz, la madre tenía prohibido entrar en el Mishkan o en el tabernáculo durante 40 días. Y si era hijo y si era hija, 80 días. 80 días tenía no podía entrar en el tabernáculo, en el Mishkan. Entonces, eso ya nos dice algo. Estamos hablando de bastante tiempo. Por ejemplo, nidá es un periodo en la mujer de 14 días, más o menos, dependiendo cuándo viene su periodo, y los 7 días de purificación, pero aproximadamente puede durar 14 días. Entonces, después de eso, tiene que ir a la mikve, y todos conocemos el castigo cuando no se sigue este procedimiento. Leía que
que con respecto a nidad, decía que si una mujer, por ejemplo, no sigue las leyes de nidad, y en el primer día donde comienzan los 7 días los 7 días de purificación, si en el primer día quedaba embarazada, entonces dice que posiblemente en 1 año o 10 años puede venirle una consecuencia muy seria a ese ser que fue engendrado en el primer año. Si era el segundo año, a los 20 años. Si era el tercer primer día, posiblemente 10 años, y le venía el castigo por violar el mandamiento. Le iba a venir la lepra. Y luego si era el segundo son 20 años, a los 20 años le iba a venir algo muy trágico al hijo o a la hija. Y si fue concebido en el tercer día, en ese periodo de limpieza ritual, entonces si era en el tercer día, a los 30 años le podía venir hasta la misma muerte. Ya fueran los 10, 20, 30, al cuarto día iba a ser a los 40. El quinto día a los 50, el sexto día a los 60, el séptimo día a los 70. Entonces que puede alcanzar a una persona si fue concebida en ese periodo de nidad. Y eso llama la atención. O sea, si no hizo su purificación y si no guardó los 7 días de limpieza ritual. Entonces eso me llamó la atención y yo me ponía a pensar y digo, si el Eterno nos mostrara, que lo cual yo creo que no resistiríamos, que nos mostrara en qué situación fuimos concebidos, qué pensamientos había en la mente del papá, de la mamá, porque todo eso afecta. Y sin entrar en la parashá, platicábamos con mi esposa que fue creo que el jueves, me acompañó a un viaje por ahí, íbamos platicando y me dijo que se le hicieron 20 minutos y fueron como casi más de 2 horas. Así que mi presencia le agradó. Y íbamos hablando y decían en la plática, si nosotros supiéramos y entendiéramos realmente lo severo que es desobedecer lo que Hashem ha dicho, entonces entenderíamos por qué muchas veces hay enfermedades, hay tristezas, hay decepciones y algunos llegan hasta el mismo suicidio, al abandono, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una causa que nosotros no conocemos. Y en esta parashá, lo que tiene que ver con la concepción de un hijo o una hija, o de nidá, alguien leyó, no me recuerdo quién, cuando mencionó de tener intimidad con la mujer impura. O sea, está refiriéndose a nidá. Pero también impuro, tenemos que ir a buscar qué es impuro. Impuro quiere decir no apto para. Entonces, ahí entraría también inmoralidad, etcétera, etcétera. Tiene que ver todo con la concepción. Y en este caso, dijimos que si daba a la mujer a luz un hijo, no podía ir al tabernáculo o al Mishkan durante 40 días. Si era hija, no podía ir durante 80 días. Y a la conclusión de este periodo de tiempo que nos dice la Torá,
Entonces era responsabilidad de la madre bajar a la migbe, era responsabilidad de ella, que tenía que, o primero, llevar las ofrendas y sacrificios, era lo primero, los que se requerían para el pecado. Y a partir de ese momento, entonces ella retornaba a ese estado de pureza ritual en relación a los alimentos consagrados del templo. Allí entraba y después de eso, de cumplir todo ese tiempo, ella tenía que bajar a la migbe. Tenía que venir, bajar a la migbe, y ahí era donde ella restauraba la pureza ritual. Pero la pureza ritual era una cosa. La pureza del pecado era otra cosa. Entonces, los sacrificios eran por el pecado, por el pecado. Y ya cuando ella venía a la migbe, entonces estaba relacionado con la pureza ritual. Entonces, sí, eran dos cosas que se hacían. Había dos cosas que se hacían. Eran dos momentos rituales los que había. Primero, a la semana de haber dado a luz, y luego, dependiendo si fuera un hijo o una hija, al concluir el día 33, si era varón, o el 73, ahí se presentaba al día siguiente. O sea, no en el mismo día, no en el día 33, tenía que ser el día siguiente. Entonces es cuando por ejemplo, la mujer tiene su limpieza de 7 días, no lo hace en el día séptimo. Tiene que ser el otro día. O entrando la noche. Entrando la noche, que es en nuestro calendario. Entonces, aquí eran dos etapas, el día séptimo o el día 14. El día, si era varón, era el día 7, se venía y se hacía el primer evento. Y luego, ya después, si era varón, ya en el 33, se también volvía, venía y hacía todo el proceso. Y si era niña, era el 14, y luego ya después tenía que venir el 66. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, aquí hay algo que se ha malinterpretado con los hijos de Elí, los sacerdotes, y con aquellas mujeres que dice que dormían ahí con ellos. Y esa interpretación que se ha dado allá afuera, que es una interpretación equivocada, errónea, estas mujeres que venían al templo, que venían para presentar sus ofrendas, no es que ellas dormían con los sacerdotes para tener tiempo inmoral, o sea, relaciones sexuales, sino que ellas dormían esperando a estar seguras que los hijos de Elí hicieran el sacrificio. Y entonces, para poder ellas irse y entonces rehacer su vida con sus esposos. Porque eran mujeres temerosas. Eran mujeres temerosas, no eran mujeres de la vida alegre. Y es por eso que ellas se forzaban en venir. Y dice que los hijos de Elí dormían con ellas. Sí, porque ellos dormían, pero ellas estaban despiertas. Ellas estaban velando que se llevara a cabo ese sacrificio. Y muchos han interpretado y dicho, bueno, las mujeres dormían con ellos y era un relajo. No, el relajo lo hacían ellos, pero en que ellos no estaban cumpliendo con su trabajo. Y a raíz de eso le costó, pues, el desmantelamiento del lugar sagrado. Y aquí quisiera entrar un poquito más
con relación a todo esto. Se ha dicho, se ha pensado en algunos, o tal vez en algún tiempo nosotros pensamos que la ley pasó y que la ley era una maldición. Entonces, cumplir algo de lo que está escrito en la ley, que mal traducida, que es el Torah, que la Torah es instrucción, que es la ley divina, dicho de otra manera, y que fue abolida. Entonces, el pensar en todo esto, en practicar todo esto, es volver a la ley, vivir bajo una maldición. Pero si somos sinceros, ustedes que conocen la Escritura, yo les voy a hacer una pregunta. Antes que se regían todos por la Torá, los profetas, Moisés, los profetas, nuestro Rebbe Yeshua Mashiach, él se siguió por la Torá, los apóstoles. Si era una maldición, ¿cómo era posible que en esos tiempos la gente podía, nuestro padre Abraham, la gente podía tener encuentros con ángeles, podían sanar personas, podían levantar muertos? Y ahora que se dice que bueno, ya vivimos bajo la ley y que hay un montón de personas que dicen que son apóstoles, profetas y todo, pero no se ha visto nada de eso. No se mira nada de eso, más se mira emoción que una acción espiritual que levante. Entonces, si la ley es una maldición, ¿qué ha dejado más marcado en la humanidad? El periodo desde la creación hasta nuestro Rebbe Yeshua Mashiach, y agarrando a Pablo y todos ellos, a después cuando viene Constantino en el 325, que es se le conoce como la era de la reforma. La reforma. Y ya no hay que seguir todo esto y pensar que es más sabio vivir con estas teorías. ¿Qué usted piensa que en realidad tiene más fuerza? ¿El tiempo de la Torá, que muchos ya han quitado, y el tiempo de la gracia? ¿Dónde se encuentra más peso? La Torá. Porque Hashem por algo dejó todo esto. Y fíjese que en la Torá hay especificaciones de días, de horas, de tiempo, de años. Y así se tiene que hacer. Pero a veces, como dijo alguien una vez, el obediente no tiene preguntas. Para el obediente no hay preguntas. Y para el desobediente no hay respuestas. Entonces, el obediente viene y usted le dice, mire, la Torá dice esto. Ah, sí, si la Torá lo dice, hay que hacerlo. El desobediente siempre va a buscar una excusa y dice, no, yo ya vivo bajo la gracia. Yo diría bajo la desgracia, pero bueno. Porque nos agarramos de excusas para hacer lo que queremos hacer. En la parasha encontramos que, por un lado, está el sacerdote.
El sacerdote era el único que podía diagnosticar puro o impuro. Era el único. Nadie más podía hacerlo. Si usted se fija, nuestro Rebbe Yeshua Mashiach, donde comenzamos con la parashá del Código Real, que es Matillahu, capítulo 10, dice que eligió a los 10 y los envió. Y les dio autoridad para sanar cojos, ciegos, resucitar muertos, etcétera, etcétera. Les dio autoridad. ¿Sabe cuál es el problema? Que la mayoría de personas dicen, no, es que el Nuevo Testamento, y lo parten desde Mateo y se lo llevan a Apocalipsis. Pero no podemos hacer eso porque entonces hacemos a un lado la Torá y la despedazamos. Entonces, nuestro Rebbe Yeshua Mashiach, cuando estaba leyendo, es bastante larga hoy porque son 2, 10 al 15. Y cuando habla de Yeshua, y dice, y subía a la sinagoga, no dice a la iglesia, a la sinagoga. Ahí dice, subía a la sinagoga. Y dice, y entrando a la sinagoga, había un hombre con la mano seca. O sea, Yeshua era judío. El entorno era judío. Venía en Shabbat. Su manera de enseñar era como judío. Torah. Notaron que dijo, oíste que fue dicho por Eliyahu, por el profeta Isaías, que Elías iba a venir a preparar el camino del Mesías. Iba a venir a preparar. Y él hablaba como judío, siguiendo lo que los profetas decían. Por eso nuestro Rebbe dijo, ningún hombre nacido de mujer ha sido más grande que Juan el Bautista. Y si alguien desconoce la Escritura, empieza a sacar un montón de cosas. Y alguien que vaya en contra de la Torah, también la Torah dice que ningún hombre se levantó tan grande como Moisés. Y ahí hacemos una pelea. Pero Yeshua era judío. Su mentalidad era como un judío. Él citaba a los profetas judíos. Entonces, venir y sacar, y alguien viene y dice, no, el Antiguo Testamento es para los judíos y el Nuevo Testamento es para los gentiles. Y ahí empiezan las discordias. Matillahu, Lucas, Juan, Marcos. Esos, para empezar, fueron escritos para judíos. Primera, segunda y tercera. Cuando decimos primera y segunda, es una carta. De Juan a judíos. Santiago a judíos. ¿Por qué usted cree que habla de la práctica de si hay alguno enfermo, llame a los ancianos? Y ahí ya se le pone en la iglesia, llame a los ancianos que le unjan con aceite, porque era una práctica judía. Pedro, hay un escrito a judíos y otro a gentiles. Y si seguimos buscando, Hechos de los Apóstoles, bueno, estos eran los Hechos de los Apóstoles. Entonces, Apocalipsis fue escrita a judíos. Pero si usted lee, cuando empieza a leer, dice, y dijo el ángel a la iglesia. Entonces, recordemos que son traducciones y que, acuérdese que siempre se trataba la manera de esquivar al pueblo judío, como lo sigue siendo hoy día. Israel hizo algo
y todo el mundo se le viene encima. Pero otros le hacen algo a Israel y nadie dice nada. Países asesinan personas, ni se escucha nada. Pero Israel media vez y todo mundo encima de Israel. Lo mismo es con las escrituras. Todos quieren eliminar lo que no les conviene e inventar cosas que les convienen. Entonces, si usted se fija, nuestro Rebbe, ahí en el capítulo 10, justamente lo tocamos la semana pasada, Mateo 10, que cuando los envía les dice, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, id más bien a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjese. Entonces, ¿cómo es posible que no podemos entender estas cosas? La verdad, iba a hablar hoy sinagoga o iglesia, Shabbat o domingo, pero lo vamos a dejar para otro día. Y vamos a sacar un montón de citas para que usted las tenga, y no para debatir, sino para que presentemos defensa de a todo aquel que demanda razón de nuestra fe. Aquí hay un punto que quisiera también tocar, es el punto del sacerdote. El sacerdote era el elegido, era el que podía determinar. Y cuando nuestro Rebbe le dice a los apóstoles, y les dio autoridad, Entonces, este punto es muy, muy importante conocerlo y no ignorarlo. Cuando habla de autoridad, si usted se fija, los apóstoles, algunos de ellos, levantaron muertos, ¿se recuerda? Se recuerda de Kefa, de Pedro, cuando iba a entrar al templo de la Hermosa, que había uno ahí pidiendo dinero y dice que Kefa se le paró ahí y el otro estaba esperando que le diera algo. Se tocó las bolsas y ni le preguntó, ¿aceptas tarjeta de crédito? Nada. Y fíjese, a mí con una palabra, a mí me hace llorar, me hace reír o me hace sacar una enseñanza de 1 hora. Y le dijo, pero lo que tengo te lo doy, lo que tengo. Él sabía lo que tenía. ¿Qué tenía? La autoridad de Yeshua. ¿Y qué le dijo? En el nombre de Yeshua, levántate. Y dice que entró saltando al templo. Eso que Kefa dijo, esa convicción que él tenía, esa es la convicción que cuando nosotros hacemos algo, tenemos que estar convencidos que viene del cielo. Y si viene del cielo, no hay que dudar. Pero si no viene del cielo, tampoco hay que jugar. No hay que jugar. Eso es bien importante de la autoridad. El que venía a decirle al sacerdote, venía y le decía, me parece que hay mancha en la pared. Él no decía, me parece que hay lepra. Él no podía hacer eso. El sacerdote venía y lo que él dijera, eso era. Él era el que miraba. Y él decía lo que se tenía que hacer.
Detrás de todo esto, detrás de la máscara de la bendición, ¿sabe qué dicen los sabios? Que detrás de todos estos acontecimientos que pasaban, el Eterno había prometido a los hijos de Israel que les iba a dar riquezas. Y los cananeos, cuando supieron que los israelitas venían, ellos guardaban su dinero en las paredes de las casas. Y lo interesante es de que cuando una persona venía para que el sacerdote inspeccionara, ¿cuál era la intención de esa persona? Restaurarse. Esa persona reconocía que algo no andaba bien y quería hacer teshuvah. Y Hashem, bendito sea su nombre, que conocía el corazón de las personas, no solamente por su corazón de hacer el bien, de arrepentirse, cuando no era de que si el sacerdote decía, tiren la casa. El hombre no se ponía a pelear, pero cuando tiraban la casa, el dueño de la casa, como él era el dueño de la casa, todo lo que hubiera ahí era de él. Y empezaba a ver oro, plata, que estaba ahí. Él nunca esperaba recibir esa riqueza. Por eso le titulé la máscara de la bendición. Detrás de esa máscara que no entendía, vino una bendición. Y a veces nosotros no entendemos, a veces hay una máscara para nosotros y no entendemos. Pero cuando realmente indagamos y cuando nuestras intenciones son buenas, a pesar de que vamos a decir hubo un abandono, hay tristeza, hay dolor, pero si usted mira, de eso caído apareció una bendición, una hija, un hijo, un tiempo bonito que se puede recordar. De algún accidente puede venir una bendición. El Eterno no hace o no nos guarda de hacer ciertas cosas porque detrás de ese acontecimiento viene una bendición. David, el rey David, cuando tomó a Betsabé, sí era Betsabé, ¿verdad? El Eterno envía al profeta y le dijo, pero Hashem dice que conocía el corazón de David y lo perdonó. Pero dicen los sabios, porque cuando alguien pecaba, venía lepra y entonces era aislado. El rey David fue aislado, dice 6 meses aislado el rey por ese pecado de inmoralidad. Y dice que en ese tiempo donde el rey David fue aislado, fue donde compuso el Salmo 51. Donde dice, y fíjese, eso fue lo que a mí me impactó. No estaba quejándose, no estaba llorando, no estaba diciendo cómo me va a ver el pueblo, con qué cara me voy a parar ante la gente. Dicen que este es lo que hizo grande a David, cuando le dice, devuélveme el gozo de tu salvación. El Salmo 51, creo que es el verso 15. Después David fue restaurado. Y David, después de ese momento vergonzoso, triste, Hashem lo levantó de nuevo. Y aún de su descendencia va a venir el Mesías. Viene el Mesías.
Vino nuestro Rebe, que va a ser coronado para tomar el trono de David, su padre. Entonces, cuando vengan momentos difíciles en nuestras vidas, cuando estamos seguros que lo que Hashem nos ha dado, lo que representamos, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del abandono, en medio de cualquier cosa, Hashem tiene una bendición para cada uno de nosotros. No ver solamente lo que se fue, sino lo que está. Yo le decía, en una ocasión le decía a alguien, sufrió una separación. Y bueno, la persona decía, yo me quisiera morir. Y yo le dije, bueno, ¿qué preferiría? ¿A la persona que se fue? ¿Que venga la persona que se fue? ¿Y que Hashem se lleve a sus 2 hijos? ¿O mantener a sus 2 hijos y dejar tranquila a la persona que se fue? Y si el Eterno se la trae, pues será, no, mejor mis hijos, ve. Que la bendición, a veces la bendición está más cerca y no las vemos. Pero cuando el Eterno nos pone contra la pared, entonces reaccionamos. Así que, para concluir, Metzorah, Tashria, eso que se ve tan drástico, tan litúrgico, que para algunos podría ser hasta aburrido, es lo que tiene que ver con la vida, el nacimiento de un bebé. Y lo que tiene que, pero ¿por qué yo tengo que esperar 7 días, otra más días? Y ¿por qué el Eterno dijo 3? ¿Por qué no dijo 9, 8? Él sabe. Si el Eterno nos ha dado algo, sintámoslo, disfrutémoslo y estemos convencidos. Si nos ha dado un cargo. Pero cuando el Eterno nos da un cargo, no es cuando tengo tiempo, cuando tenga tiempo, es tengo que hacer el tiempo. El otro hermano Yehoshua me dice, hermano, yo no sé cómo usted le hace. Hace esto, y yo tampoco. El Eterno nos ayude y siempre recordar que a pesar de las manchas, a pesar del dolor, Hashem tiene un tesoro ahí escondido. Que si la casa se tiene que derribar, a lo mejor ahí está el tesoro en las paredes que Hashem nos quiere dar. Y eso es lo que tenemos que disfrutar. Disfrutar lo que tenemos. Nuestra esposa, el esposo, los hijos, los amigos, los hermanos, el lugar que tenemos para adorar a nuestro Padre que está en los cielos, el país donde estamos. Y disfrutarlo. Y siempre recordar que detrás de una máscara puede venir la bendición. Shabbat Shalom.